En este segundo video, espero que sea más breve que el anterior, sobre lo que hablaré es la continuación del texto de Sampieri, en el cual ya adentro de o adentrándose a las características del enfoque del análisis cuantitativo, él refiere que el análisis cuantitativo es secuencial. Y entonces es lo que vamos a esta idea de que es secuencial, y en este sentido, en este video, lo que me centraré es en esta idea de la secuencia. Como lo plantea Sampieri, puede haber otros autores, pero la idea general es que el análisis cuantitativo es secuencial. Esto es que hay una fase de inicio, y de esa primera fase de inicio le sigue una segunda, después una tercera, y puede haber diversas fases según los autores. En este caso, Sampieri dice que hay 10 fases en la secuencia del análisis cuantitativo. Esto es, básicamente, esta secuencia del análisis cuantitativo está basada en el concepto general del método científico. No sé si se acuerdan, pero los pasos del método científico son muy abstractos, muy generales, y el primer paso, por ejemplo, en términos, lo que nos suelen enseñar en la preparatoria es, el primer paso es la observación, el segundo es plantearse una pregunta de investigación, después tercer paso generar una hipótesis, cuarto paso juntar datos y analizarlos, y quinto paso llegar a una conclusión, y en ese sentido la conclusión es confirmar o rechazar la hipótesis anterior, y puede haber un sexto paso que sería generar una nueva hipótesis. Esos son los pasos generales del método científico. Si se dan cuenta, es algo muy genérico. Ya en términos más operativos, Sampieri nos dice que el primer paso es tener una idea sobre qué está pasando en la realidad. Segunda idea, por ejemplo, una primera idea sería ver a la gente votando en las elecciones del año 2018, por ejemplo. El planteamiento del problema, básicamente en lo que se centra, lo que se resume, es plantear una pregunta. Es en este momento donde se plantea una pregunta de investigación. Por ejemplo, en el 2018 una pregunta sería: ¿por qué ganó Andrés Manuel? ¿O por qué la gente salió a votar por Andrés Manuel de la manera en que lo hizo? Una tercera fase es la revisión de la literatura, explorar si alguien ha escrito sobre el voto por Morena, el voto por Andrés Manuel antes, y la idea de revisar eso es encontrar elementos teóricos que nos ayuden a entender cuáles son las variables o las explicaciones que otras personas han dado a esta pregunta de por qué la gente vota por Morena o vota por Andrés Manuel. Luego una cuarta fase es visualizar el alcance del estudio. Esto es, ¿qué tipo de estudio vamos a hacer? ¿Es un estudio descriptivo o es un estudio explicativo? Explicativo se refiere a la relación causa-efecto, o descriptivo es solamente decir cómo ocurrió el hecho. Esto es, cómo ocurrió el hecho es quién votó por Andrés Manuel, cuál fue el perfil de sus votantes, en qué región se acumularon los votos de Andrés Manuel, dónde votaron menos por él. Explicativo sería, por ejemplo, preguntarnos cuáles fueron las causas que nos ayudan a entender por qué la gente votó por Andrés Manuel. Por ejemplo, por qué la corrupción impulsó el voto por Morena. No lo sabemos. La quinta fase es la elaboración de una hipótesis. O sea, hay algo que no nos queda claro, entonces generamos una hipótesis que después vamos a probar. Así hay otras fases, pero lo que quiero resumirme con esto es que en el proceso de este curso, lo que vamos a hacer es básicamente centrarnos en la primera unidad. Se va a centrar en esta parte de cómo construir hipótesis, o lo que yo refiero un poco como el diseño, la parte de diseño de investigación. Las hipótesis están integradas por variables y por la relación que se plantea entre esas variables. Y nos vamos a saltar estos otros pasos. Por ejemplo, un paso importante siempre es la recolección de datos, pero aquí no lo vamos a hacer, sino que vamos a trabajar con datos que alguien ya elaboró. Y en el fondo donde nos vamos a centrar es en esta fase novena, que es el análisis de datos. Si tenemos datos cuantitativos, datos medibles, datos donde en estos términos hemos medido a los fenómenos, entonces es en esta fase donde vamos a utilizar una herramienta especial que nos permite analizar muchos datos a la vez, y es la estadística.
es aquí donde nos vamos a centrar. Entonces vean que análisis cuantitativo son todas estas fases, no solamente esta única fase donde utilizaremos la estadística, y aquí la estadística es solamente una herramienta para trabajar con muchos datos a la vez, porque no hay otra herramienta mejor para hacer eso. Y bueno, esta es la idea de ver esta secuencia, de la secuencia del análisis cuantitativo, de los pasos del análisis cuantitativo, es que identifiquen dónde ocurre dentro de esta secuencia. La idea es que identifiquen dónde ocurre el análisis de los datos y dónde es que la estadística se hace presente en toda esta investigación. Y también tomen en cuenta que la fase de las hipótesis nos va a ser bastante útil para entender cómo procede el análisis cuantitativo.